¿Cómo estás, gringo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero hay tantas versiones del famoso doping de Diego. ¿Qué pasó realmente, gringo? Vuelve a Newell's Old Boys a jugar, estando muy flaco. Perder con Argentina era lógico. O sea, perder con Argentina dentro de la planeación, ¿qué nos condena? ¿No haberle ganado a Polonia o que Argentina haya arrancado perdiendo? Bueno, son distintas formas de verlo, porque nosotros también le ganamos a Argentina, dejábamos fuera a Argentina, claro, y no hacía falta pasar el famoso quinto partido. Voy a caer en lo mismo. Para mí, la convocatoria de Ochoa es buena. Fútbol para Todos Mundialista. Una ventana abierta al mundo donde conocerás la belleza, la cultura, tradición y gastronomía de todos los jaliscienses, combinada con el conocimiento de David Medrano, Jerónimo Camberos, invitados especiales y las historias de los mundialistas. Aquí inicia el camino al evento más importante del 2026. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarlos en nuestro podcast mundialista de cada semana. Ya estamos muy cerca, ahora sí, del arranque de la Copa del Mundo y hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que ha vivido los mundiales desde dentro como futbolista, como parte de un cuerpo técnico. Vamos a platicar sabroso. Señor Camberos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, señor Medrano? Un gusto saludarte. Extrañábamos estos lugares, Sí. qué cómodo. El Fiesta Americana Gran, mucha gente, hay mucho ambiente y por lo pronto ya se comienza a sentir ese aroma mundialista muy cercano ya a la fiesta. Y tenemos al gringo Norberto Scoponi, mundialista con Argentina en Estados Unidos 94 y mundialista con México en Qatar 2022. Hace ya 4 años, gringo. 4 años de lo de Qatar. ¿Cómo estás, gringo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya pasó, ¿no? El tiempo pasa rápido y hay que disfrutar lo que más se pueda. Gringo, ¿te tocó vivir a ti de niño? ¿Recuerdas la Copa del Mundo, el título de Argentina 78? ¿Tú vivías en Rosario? ¿Dónde vivías? En Rosario. Sí, estaba en inferiores de Newell's Old Boys. ¿Qué tenías, 13, 14 años? Y soy del 61, tenía 17 años. Sí, No, ya te acuerdas bien de lo que fue el Mundial de Argentina. Sí, yo estaba ya en tercera, en plantel de primera, ahí andaba. Marcó un antes y después del fútbol argentino, ¿no, gringo? El ser campeones del mundo. Sí, y aparte también marcó un tiempo tanto Menotti o Bilardo más adelante, ¿no? Porque fueron los dos técnicos campeones del mundo. ¿Tú, gringo, debutas en Newell's en qué año? En el año 81. En 81, con 20 años. Sí, 19, 20 años. Ya estaba con Cubilla. Un uruguayo, Luis Cubillas. Luis Cubilla. Un Newell's que andaba así, ¿no? Entre azul y buenas noches. Sí, lo que pasa es que por ahí en ese tiempo Newell's había salido campeón en el 74 y después, bueno, tuvo muchos jugadores. Como siempre era un equipo donde sacaba jugadores y vendía 2 o 3 jugadores por año, entonces tenía mucho vaivén en ese tiempo. Y después, bueno, con la llegada de Solari en el 86, 87 se arma un buen equipo y bueno, de ahí empezamos a tener logros importantes. Hasta que llega Marcelo. Marcelo llega en el 90-91. Viene después de Jorge Solari, viene Judica, que salimos campeones en el 87-88 y salimos subcampeones de Libertadores, que perdimos contra el famoso San Pablo. San Pablo, ¿no? de Tele Santana, una final dramática, gringo. Sí, perdimos a penales. Fue muy parejo, ganamos 1-0 nosotros de local y perdimos 1-0 de visitante. Fuimos a penales y bueno, y ellos tuvieron mejores que nosotros. Gringo, ¿te acuerdas de la alineación? Porque usted escuche, prácticamente todos, hoy creo que todos o el 90% son entrenadores. Ahora que el gringo nos empieza a mencionar. O vinieron a México. O vinieron a México. Muchos de ellos o en dieron Europa paso o en por aquí. pero entrenadores. Lo que pasa que también está del 87-88 y de Bielsa, el 90-91 Claro. por ahí hay más todavía. Sí. Porque el 87-88 ahí debuta Franco, Darío. Franco que fue técnico, bueno, Liep que fue técnico, Martino que sigue Claro. siendo técnico, después Domisi. Berizzo. Bueno, Ellos están con Berizzo Bielsa. ese es Ya con adelante Bielsa. con Bielsa. Berizzo, Pochettino, Gamboa. Llega Berti. Berti, Lunari. Lunari trabajó mucho también en Chile como técnico. Chocho Llop ya Chocho estaba. Llop está en Ecuador.
Claro. Él está trabajando actualmente. Y bueno, después... Gustavo Gustavo Raggio. de Sotti. Bueno, eso estuvo con nosotros en Qatar. Él estuvo como manager en News Old ¿Él no Boys. jugó en Newell's? ¿Él no jugó? Sí, jugó también. Él jugó en el 87, 88. Claro. A él lo venden, después que salimos campeón, lo venden a la Lazio. Ok. Y él hace toda la carrera en Italia, después vuelve al Atlas y a León. Y después me parece que termina jugando en Gringo, Uruguay. y ya en ese entonces, ¿ya era igual de obsesivo Marcelo que como es ahora o más? Cuando él arranca. Y lo que pasa es que cuando era joven por ahí Más. era más duro a lo mejor. A lo mejor ahora ya maneja, tiene otros criterios, maneja mejor a lo mejor el jugador de peso o en sí a la figura, ¿no? Porque hay veces que vos tenés que saber manejarte y de qué forma lo encarás al jugador. ¿Quién te llama por primera vez a la selección argentina? Yo voy con Basile. Con el Coco. Con el Coco Copa Basile. América de Ecuador, Copa América de Ecuador, que le ganamos a México. 93. La final. Le ganamos a México la final y de ahí, bueno, lo que pasa es que antes era otro tiempo, otro formato. Nosotros jugamos eliminatoria, jugamos Copa América, eliminatoria y mundial. Era todo junto. Teníamos unas vacaciones de 15, 20 días, pero era Copa América, eliminatoria y después nos fuimos al mundial. Tuvimos 2 meses antes, nos fuimos al mundial. Yo falté casi en mi casa, casi 6 meses, 5 meses, por todo lo que se jugaba en la selección. ¿Estaban concentrados en una concentración larga? Claro, era toda concentración. Vos tenías libre a lo mejor un día o dos, o cuando terminaba cada campeonato tenía a lo mejor 10 días o una semana, pero te iba a tu club a jugar. Claro. Vos jugabas en tu club y después seguía el torneo. Ahí es donde viene la goleada que les da Colombia en el Monumental, Gringo. Claro, nosotros perdemos 5-0. 5-0, 6-0. Perdimos en la cancha de River. Que tuvieron que ir al repechaje. Claro, fuimos a repechaje contra Australia, creo. Me parece que Australia, sí. Que trae a Maradona, que Maradona ya supuestamente ya estaba fuera de la selección. Maradona vuelve Maradona y ahí cuando ganamos 1-0, creo allá y acá, y pasamos. Tenía un muy buen plantel, muy buenos jugadores, pero bueno, cosas de fútbol que pasan, ¿no? Hay tantas, a ver, Gringo, tú lo viviste de dentro, hay tantas versiones del famoso doping de Diego, que qué mejor que conocer a alguien que lo vivió desde dentro, aquellas famosas imágenes en la cancha de Dallas cuando llegan después de lo que les... Regresia. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó realmente, Gringo? Bueno, lo que pasa es que todo era un negocio, ¿no? Diego vuelve a News Old Boys a jugar, estando muy flaco, donde cuando va a la selección lo engordan de nuevo y tomaba muchas vitaminas o pastillas en sí para fortalecer músculo y bueno, para distintas cosas. Y en una de esas, creatinina que tomaba, otra pastilla que tomaba, suplemento, le da positivo. Lo que pasa es que eso también le pega muy fuerte al grupo, porque realmente Diego se levantaba temprano, corría los 10 kilómetros en cinta, entrenaba con nosotros aparte, y la verdad que se sacrificaba mucho. Y después lo que pasa es algo que le pega fuerte al grupo. Realmente al grupo le pega muy fuerte. En ese tiempo habíamos pasado la fase y quedamos afuera en el primer partido que jugamos de... Ya sin Diego. Claro, sin Diego. ¿A quién le habían ganado? ¿A Grecia o a Rumanía? Le ganaron a... Habíamos ¿O jugado... a Nigeria? No, me parece que era Rumania. O Rumania nos deja fuera a nosotros, creo. Con Rumania es con lo que pierden. Con Rumania Pero fue habían lo que hecho un perdimos. partidazo, me acuerdo antes. Sí, ¿no? sí, teníamos buen equipo. Había muchas figuras. Estaba Simeone, Batistuta, Canigia, Redondo, Ruggeri, Basualdo. Había muchos jugadores. Muchos Europeos jugadores por ahí. que jugaban en Sí, Europa. jugaban afuera, pero sí eran de jugadores que sí se hacían sentir dentro del campo de juego. Personalidad. Sí. ¿Cómo se enteraron ustedes, Gringo, del doping de Diego? ¿Es cierto que arriba del avión, cuando viajaban a Dallas? Sí, cuando llegamos a Dallas, nos enteramos en el hotel.
porque Diego no estaba y bueno, cuando llegamos que fuimos a la comida, ahí nos enteramos por el doctor y por el cuerpo técnico. Y el grupo, me imagino que... El grupo decayó mucho porque no esperaba algo de esa forma, porque se entrenaba muy bien. Pensaron en... Porque yo recuerdo en aquella calentura, Gringo, hasta se hablaba de la posibilidad de que Argentina se fuera de la Copa del Mundo, que renunciaran. ¿Se llegó a pensar realmente en eso en algún momento de calentura? Bueno, que yo sepa, no. Porque en definitiva fue un doping y el doping salió positivo y no hay otra cosa de alegar. Vos podés pedir la contraprueba y todo lo demás que se habrá hecho, pero bueno, nosotros estábamos del otro lado y nada más para pensar a entrenar y jugar. Y también lo que estaba viendo el otro día, la diferencia que hay ahora, ¿no? Porque nosotros me acuerdo de que jugábamos cada 3, cada 4 días los partidos. Y hoy, en el Mundial que viene, juegan cada 7 días México. Sí, y otro, sí. el tercer partido cada 6. Al sexto Gringo, ya son día. 48 equipos. Sí, Es el doble, ¿no? Entonces, es muchísimo. son Y 48 sí, equipos, el doble. Claro, clasifican 2 de cada zona y... Van a calificar los mejores 32, Gringo. Los mejores 8 32 terceros. y van a quedar 16 fuera, la primera fase. Califican 32. Y, por ejemplo, el equipo mexicano va a tener sus juegos cada 6 días, como Sí. bien dices. Cada 7 días, 11, 7, 7 y 6. 17 y 23. Claro. 7, 7 y 6 días. Correcto. Gringo, ¿y cómo se dio la posibilidad de venir a México, güey? Yo quiero preguntarle, bueno, después de que vea la posibilidad, ¿qué es tu recuerdo primero de México? Recuerdo en sí. Como la ciudad, como el club, como donde llegaste. O sea, ya habías tenido Lo que pasa compañeros. es que estando en la selección, yo tenía de compañero a Marcelo Delgado, Al Chelo. al Chelo ¿Julio Delgado, Zamora? a Julio Zamora, Claro. y ellos estaban en el Cruz Azul. Sí, Y el representante de ellos dos, me llega a representar a mí. correcto. Entonces. ¿Qué era Raulito? Raúl Isola. Raúl Isola, que en paz descanse. Sí, Raúl Isola es el que hace toda la negociación para ir a Cruz Azul. Bueno, yo quedo libre. ¿Terminaste con contrato con Newell's? Contrato con Newell's, ellos tenían una deuda conmigo y bueno, me dan el pase y yo me voy a Cruz Azul. Con el pase mío juego 6 meses, me compran el pase y ahí me quedo. 2 años jugaste 2 años y 6 y meses. pasadito. Porque llegué en enero del 5 de enero del 95 y me fui en septiembre del 97. Gran institución Cruz Azul, ¿no? Para mí sí, para mí es una de las mejores instituciones o la mejor. En todo sentido. Porque sí le da el lugar al jugador de fútbol, a la familia, ¿no? Hay cosas, detalles mínimos a lo mejor, que para el jugador es importantísimo. Claro. Y donde Cruz Azul te lo da. Es muy importante es el la único familia. club que te lo da. ¿Con quién te tocó de entrenador, Gringo, en Cruz Azul? Bueno, a mí me lleva el Ojito Mesa. El profe Mesa. Después del Ojito Mesa viene Fernando Tena. Después Bucetich. ¿Te toca perder la final con Necaxa? Claro. La final con el Necaxa de Manolo. El año 97. Sí, que pierden la final con... Sí. Nosotros hacíamos de local en el Azteca. 98, Scoponi. No, yo no estoy. Yo ya me voy, en el 97 me voy a Independiente. Porque en a 97 Independiente. los campeones son Chivas En la primera. y Cruz Azul, que Claro. rompe la sequía. Bueno, pero eso es cuando sale campeón contra Sí, León. claro, contra León. No, Contra yo ya León. no estaba. Yo estaba en Independiente. Ya me había ido. Ya habían perdido aquella final cuando Ya habían aquella perdido contra- que el Cuchillo Herrera anuló por Secó completo Julito. a Julio Zamora. Claro, El gringo con un uniforme, ¿te acuerdas? Muy bonito azul, como con Era- morado acá, que usabas parecido a los de Campos. Muy vistoso. Sí. sí, no era tan flúor. Gringo, entonces, de Cruz Azul, ¿regresaste a Argentina? De Cruz Azul me fui a Independiente, tuve casi 2 años y medio ahí. Fuiste campeón en Independiente, ¿va? Con el Me rojo parece que fui campeón de Copa. de Copa. Igual que acá en México, en Cruz Azul, yo fui campeón de Copa. Y después me volví a La Piedad, Michoacán. 2000. 99-2000. La Piedad, que era entonces primera A. Primero. Los reboceros. Los reboceros de La Piedad. ¿Y abriste Tuve 6 restaurante en La Piedad? Sí. Empezó tu Ahí abrí- inquietud gastronómica, gringo. cosquilla. meses. Sí. Claro. Ahí se llamaba El Arriero. El arriero. Que pasaba uno y decía,
No, el gringo, La Piedad es para carnitas, cabrón. Por el estadio, un cabrón, restaurante tiene dos puesto. calles, La Piedad, cabrón. Un restaurante No, puesto. sí, bueno, pero creció muchísimo La Piedad. Sí, claro. Cuando yo llegué ahora, creció un montón. Y yo me quedé a vivir ahí 6 años. ¿Te quedaste 6 años en La Piedad? Sí, iba a trabajar a los equipos de auxiliar, pero iba y venía y vivía en La Piedad. La casa estaba en La Piedad, tus hijos, todo en La Piedad. Todo en La Piedad, estudiaron todo ahí. Porque nos habíamos quedado un tiempo en México, pero había problemas con los chicos que salían, que iba a la escuela más con el más grande, con Norberto. Tuvimos problemas, una serie de problemas ahí, que le quisieron robar de noche. Entonces los traje todo a Guadalajara cuando estábamos trabajando en el 2005 en el Atlas. ¿Te retiraste en La Piedad? Sí. Ahí ya, con la rodilla ya. La rodilla siempre me hacía mantenimiento, digamos. Sí, siempre por ahí. Yo no tengo operación de ligamento, tengo operación de menisco nada más. Pero sí, a veces normalmente los jugadores cuando tenían vacaciones se hacían la limpieza, se limpiaban. Y yo por ahí, como también usaba zapato con taco, que le llaman acá, alto, se me sabía trabar. Entonces por eso de los problemas que tenía. Hasta cuando vine a La Piedad a jugar, nunca más me puse tapones altos, taco alto, siempre tapones bajos. Sí. ¿Y dónde arrancaste tus pininos como entrenador? ¿Con Rubén? Sí, empecé en Morelia. En Morelia. Empecé como entrenador de porteros. De porteros. Y después fui subiendo. Llegaste desde el principio en aquella final que pierden con Monterrey y no habías llegado todavía a Gringo ahí. Sí, con Rubén ya estabas ahí. Estaba. Yo llego después que Rubén pierde o lo eliminan en Argentina en la Copa Libertadores que juega Morelia. Claro. Yo me sumo después de eso. Primero como entrenador de porteros. Entrenador de portero y después más adelante tuve 2 o 3 años creo. Y después fui auxiliar. Segundo auxiliar, primer auxiliar. Y te quedaste a vivir en Guadalajara, que ahora me quedo en Guadalajara. Sí, porque estaba muy contento, muy tranquilo, mi familia bien, y uno siempre busca que la familia esté bien. Entonces acá en Guadalajara es otra vida, otra forma, el fútbol se vive de otra forma, no es tan exigente, no, la palabra radical. No sea tan agresiva como en la Argentina. Sí. En la Argentina vos perdés un partido, te va mal, o tenés un mal torneo y tu familia realmente la pasa mal. En cambio acá, no sé si separan mal las cosas o tiene otra forma de disfrutar el fútbol, pero bueno, el jugador de fútbol tiene la posibilidad de salir a pasear, donde te respeta como una persona más allá de que sea una persona pública. ¿Y cómo funciona el restaurante en Guadalajara, Gringo? Cuéntanos. Bien, gracias a Dios ahí está, tengo un restaurante en Cruz Verde y Morelos. En pleno centro de Guadalajara. En pleno centro de Guadalajara. Restaurante argentino. Sí. Chimichurri, empanaditas, chorizo, vacío, entraña, todo. Claro, el mismo concepto y bueno, el que maneja eso es mi señora, el que maneja todas las recetas en la cocina de mi señora. Yo trato de hacer caso, como siempre, hago los mandados. Te voy a hacer una pregunta, a ver, tú le sabes a esto. ¿Por qué el chimichurri es tan diferente? A ver, vas a 5 lugares argentinos, Gringo, y en ninguno es igual. A ver, explícame por qué. Porque por ahí, bueno, el chimichurri no es nada raro. Vos le tenés que ponerle ajo, perejil y aceite. Claro, lleva aceite, a lo mejor un chorrito de vinagre que muchos no le ponen limón. Lo que no encontrás es el ají molido, que el ají molido lo reemplazan con el chile de árbol, que es el mismo color, pero queda más picoso. Lo que pasa es que en México si es picoso es mejor. Sí, por supuesto. Oye, le pasa también por supuesto. Con la empanada, ¿no, profesor? La empanada también yo le he probado chica, grande. Bueno, sí, eso según la característica. Y en restaurantes argentinos de Guadalajara. Son las características de cada uno y la forma de que la hacen. Yo tengo 4 versiones de empanada. Hay otros lugares que tienen más y tienen al horno. Yo al horno no tengo. Y la empanada mía es la tradicional que vos... Se dora en un recipiente con grasa. Sí, en una canastilla. Nosotros tenemos todo... El restaurante nuestro es
Es un restaurante donde se hace todo ahí. Las empanadas, la masa es casera, no se compra. Bueno, todo el relleno se elabora ahí. Lo único que se compra a lo mejor son la pasta seca, que no se hace. Después lo demás se hace todo ahí. ¿Qué es el chimichurri, choclo, la gringo? sal. Que de repente dice uno, ¿El choclo? empanada de choclo. ¿Qué es el choclo para los mexicanos? ¿Qué es? Es el elote. El elote. El elote es el La- choclo. con queso. No, O normalmente no lleva. Nosotros tenemos una empanada que lleva rajas, Sí. queso y elote. ¿Cuántas empanadas o cuántos tipos de empanada? También en Argentina originalmente es como hoy en los restaurantes que te dan 10 o 11 variedades, y que de jaiba, y que de espinacas, Que de, y de carne. de pollo, de No, tinga, de ¿no? Ya sé. O hay una específica que dicen, esta es la empanada original. La original es la de carne. De Carne molida, gringo. Esa de es la carne. carne molida que nosotros le ponemos huevo y aceituna. Huevito de Hay aceituna. otro que es, según la parte de Argentina, le ponen pasa de uva. Casita de uva. Pero bueno, a mí no me gusta particularmente. Sé que era de Y queso. la después, original. después tenés, no, está la de queso sola o la de queso, ¿Con como jamón? dije recién, queso y jamón. Esa es la más tradicional cuando vas a comprar una pizza y Sí. eso. Normalmente en las pizzerías vas a encontrar el de jamón y queso. La de espinaca y crema. Hay varias formas. Nosotros tenemos la de camarón y queso, la de cebolla, queso y rajas, la de carne y la que te dije recién, la de Sí. elote, queso. La de elote. Y raja. La de choclo. La de choclo. La de choclo. Gringo, ¿y cuál es el corte más solicitado? ¿Vacío? Lo que pasa, sí, acá, Churra- por ¿sí? lo menos a mí me piden mucho vacío, picaña y arrachera. Churrasco o el ribeye. Lo que pasa de que el ribeye por ahí lo piden más en las partes que yo estoy, van muchos extranjeros, gringos, y ellos sí te piden más lo que sea el ribeye. Yo tengo un corte que le dicen bife ancho y bife angosto, que es un corte argentino, que es el ribeye, digamos, prácticamente. Con la costilla. Pero nomás que es mucho más chiquito. Ya. Yo los tengo de 450 gramos y es la mitad a lo mejor de un ribeye. Porque en Suficiente definitiva por una son persona. todo iguales. El tomahawk es lo mismo, es con hueso. Después tenés el ribeye que es sin hueso. Después tenés el ojo de bife, tenés el cuadrado. Pero sale todo de la misma pieza. Todo sale de aquí del. Casi todo sale de la misma pieza. Ya los vas separando. Pero por la zona que yo estoy en el centro, los cortes básicos son la picaña, arrachera, vacío. Los cortes estos argentinos que yo te digo salen, pero ya el precio es mucho más caro. Claro. Y el precio por cápita también yo debo estar en un 40, un 50% de lo que están los demás. No, de restaurantes. lo que están las plazas, ¿no, gringo? Tiene No, que- no. Claro, que ver la porque ubicación. yo estoy en una zona que a lo mejor no tengo estacionamiento, Más estoy popular. en el centro. Más popular. Es más, Gringo, es más factible que vayan a comer taco a una cuadra. ¿cómo se llama tu restaurante, gringo? 1890. 1890. En 1890 entiendo que un corte, ¿qué te puede costar? ¿Entre 300 y 400 pesos? Sí, hay corte de 400. Entre de 300 y 500. 400 pesos, cuando en otras partes te cuesta ya entre 700 y 800. Acá pero con te digo, Macharelli, 1000 bolas el O cuadrado. 1000, no, el cuadrado 1500. Sí, bueno, pero también tenés otras categorías Claro. de corte. Está el Prime, tenés el Choice, tenés Premium. son 4 categorías de corte. Entonces, sí varía el precio. Oye, ¿ves? Somos muy dragones, Sí, cabrón. somos. Vámonos a Qatar, cabrón. Estamos. Y ahora, bueno, Bueno, el gastar mucho no va a comer. no. ¿eh? Oye, gringo, ¿y cómo te llega la posibilidad de integrarte a la selección mexicana con Gerardo el Tata Martino? Bueno, lo que pasa es que cuando se le ofrecen a Gerardo en la selección, yo hacía ya casi 15 años que estaba trabajando como auxiliar en México. México. Entonces, él tenía un grupo de trabajo, donde a ese grupo de trabajo le suma a Sergio Giovanoli, que había trabajado ya también en otro equipo de fútbol de Argentina y en Bolivia también. Y tanto Gerardo como Giovanoli y yo debutamos juntos prácticamente. Nosotros hicimos todo lo que sea fuerza básica de los 11 o 12 años que nos conocimos. Y después bueno, jugamos en primera muchos años. El primero que sale de la institución es Sergio Giovanoli. Y bueno, con Gerardo jugamos muchos años juntos.
al grupo que él tenía, como te dije antes, lo suma a Sergio Giovanoli, me suma a mí y suma a De Sotti. Lo que pasa es que también en ese momento... Taylor ya estaba con él desde Taylor antes. ya trabajaba Claro. con él. El problema ahí fue que empezó el COVID y no podíamos viajar. Nosotros estábamos concentrados a lo mejor en México y salíamos a ver los partidos que nos dejaban entrar en la cancha para ver los partidos. Para los jugadores que estaban mirando para la selección. Y De Sotti estaba en Argentina, que no lo dejaban viajar y aparte no podía salir a ver los equipos que él tenía que ver, porque él veía Sudáfrica, creo. Claro. Yo veía Polonia y Sergio Giovanoli veía Argentina. Y ahí yo viajaba mucho, prácticamente a Polonia, habré ido 6 veces. La conocía más Polonia que Guadalajara. Claro. Pero sí se viajaba mucho, se veía todos los partidos, las concentraciones. Bueno, a mí me tocaba ver o ser un vedor, digamos, por decir algo, de la Sub-17, Sub-20 y Sub-23. Y después viajaba con la mayor también. Claro. Profesor, en ese caso, la Federación Polaca les da a ustedes como visores facilidad. Evidentemente van ustedes con sus gastos, pero tuvieron la apertura con estas federaciones para que pudieran asistir a los entrenamientos, a los juegos, No. o iban por su lado totalmente independientes. Nosotros íbamos por el lado nuestro y íbamos a ver los partidos, como cualquier otra Como un persona. aficionado. Como un No aficionado. era aquel recibimiento, los No, polacos, no. venga, mira, aquí estamos. No, íbamos directamente, yo viajaba, llegaba, me esperaban en un lugar con la entrada, el hotel, el hospedaje, todo. Eso se encargaba el secretario técnico de la selección. Pero bueno, vos viajabas y tenía todo, las posibilidades para ir a un lado y al otro. Los últimos partidos me tocó ver Polonia y Chile, que el técnico de la selección chilena era Eduardo Berizzo. Claro, sí. Sí, que estuve con ellos y bueno, ahí también le ayudé parte también a ellos porque si bien yo lo venía siguiendo hacía 3 años Claro. a Polonia y ellos tenían un partido amistoso, ¿no? Con Polonia. Mira, Toto, aquí, cabrón. Y sí, uno es compañero, se ayudan o distintas formas. A lo mejor lo vemos diferente al fútbol o la forma de jugar del rival. Entonces, lo que tiene de bueno el fútbol es eso, ¿no? De que siempre hay distintas Gringo, formas. ¿qué nos termina eliminando en la primera fase? A ver, porque seamos muy sinceros. Perder con Argentina era lógico. O sea, perder con Argentina Sí. dentro de la planeación, ¿qué nos condena? No haberle ganado a Polonia o que Argentina haya arrancado perdiendo. ¿Qué nos termina condenando? Me No, parece anotarle que a eso- Arabia. O sea, no, digo, ¿qué nos termina con? Porque parece Argentina que- pierde el primer Sí, partido, pues, y ahí claro. se chingó todo. Claro, Pues eso es lo que nos más, pusieron a cabronar. Claro. lo que más nos perjudica. Y aparte, bueno, son distintas formas de verlo, porque nosotros también le ganamos a Argentina, dejábamos fuera a Argentina Claro. y no hacía falta pasar el famoso quinto partido, Claro. que es donde ahora van a tener la posibilidad de pasarlo al quinto Claro. partido, porque hay más equipos que... Claro. Pero bueno, teníamos la gran oportunidad de eliminarlo, porque nosotros ganándole o empatando, me parece que ellos estaban prácticamente afuera. Lo que pasa es que a nosotros nos complica ese resultado, porque terminamos después con Polonia empatando y no pasamos por un gol. Claro. Pero siempre los equipos grandes se van desarrollando de menor a mayor. Siempre todos los mundiales es lo mismo. Los equipos grandes, los que pelean los títulos, son los que se van desarrollando partido tras partido. Y a lo mejor los más chicos tienen menos peso, a lo mejor no tanto compromiso, más que compromiso me parece que presión por ganar un partido. Y a veces los nervios, hay jugadores que le cuestan o ir sacándose el partido de encima. Y Argentina, bueno, cuando nos gana a nosotros, si vos te pones, nosotros miramos 1000 veces la jugada donde Di María le da el pase ¿A Leo? a Leo, se pasa un poquito el jugador y se pasa a Herrera y el pase le entra justo, pero se habrá pasado medio metro. Y bueno, le entra el pase justo a Leo que gira y la toca y en 2 toques te hace el gol. Claro.
son jugadores de gran nivel, de gran importancia, donde en cualquier momento te hacen la diferencia, eso no hay duda. Y bueno, eso ya terminó condenado. Fue un golpe muy duro. Yo conocí al profe prácticamente 4 años, al profe Martino, y ese día sí lo vi deshecho a Tata Gringo al final. Se trabajó muy bien, tratamos de buscarle bien todos los detalles, nos fuimos antes de la ciudad o del país para que los jugadores estén más tranquilos, cómodos, para que el entorno no lo moleste. Tuvimos casi 10 o 15 días en España antes de ir al Mundial. Y se buscó por todas las formas rehabilitar jugadores, en el caso de Herrera, de Jiménez. Jiménez venía con el problema en la cabeza, ¿no? Herrera dio una lesión, Guardado con sobrecarga, que bueno, no sé qué partido fue el de Argentina, creo que sale porque tenía una molestia, una sobrecarga en la pierna. Entonces sí hubo problemas sobre el momento de viajar, ¿no? Con jugadores recuperándose y todo eso. Donde por ahí uno también va evaluando qué conviene, si llevarlo a recuperar o no. Eso son cosas que el cuerpo técnico, el doctor y eso se hablan y lo van manejando. Que eso ahora lo estamos viviendo otra vez, lo hemos platicado mucho, Gringo, con Camberos, esta parte de donde el técnico tiene que tomar la decisión, y ahora Javier le va a tocar lo que vivió al Tata en su momento, ¿no? El Tata apostó por llevar a Raúl, que no estaba al 100%, y hoy Javier le va a tocar con el caso de los que están lesionados, Edson, que no ha jugado, el Chaquito, que no ha jugado. Son de repente los momentos más complicados, ¿no? ¿Qué prefieres? A un futbolista de estas dimensiones, pero no en ritmo, son decisiones complejas, ¿no? Sí, son decisiones que tienen que tomar, porque si bien el cuerpo técnico hablan todo y cada uno tiene su opinión, pero en definitiva el que va a decidir es el técnico, y al que lo van a insultar va a ser el Claro. técnico. Profe, Pero uno siempre trata de hacer lo mejor y lo más equitativo para todos. Claro. en tu punto de vista, ¿qué tanto pesa en la decisión el que sea un jugador líder de peso y no? ¿Tiene mucho que ver, al margen de que esté al 100, no tan recuperado, pero te va a servir a lo mejor en el tema vestidor, o no incide tanto, más bien es más el tema del nivel futbolístico? Porque hay que mirar toda la forma, y por eso voy a caer en lo mismo. Para mí, la convocatoria de Ochoa es buena. No sé si está para jugar, pero sí para el grupo es un jugador que va a jugar el 6º Mundial. Sí, claro. Y es un pibe muy atento, muy criterioso, trabajador, más allá de que el último tiempo no haya jugado, suma para el grupo. Y no es egoísta. Yo creo que le puede ayudar mucho al plantel, y en este caso al arquero que le toque jugar si no juega él. Yo realmente en un mundial me parece que él siempre se ha destacado. Y como arquero podría jugar. Para como mí, arquero, sí. Si no es Ochoa, ¿a quién le dan más posibilidades, tomando en cuenta que pues, Acevedo y Tala tienen esa ventaja? Duda, si no es Ochoa, tiene que ser Tala. Para mí está en otro escalón. Porque si bien la titularidad estaba entre Malagón y Tala, pues yo digo, el técnico él decidirá, pero Ochoa es una gran oportunidad para jugar, y si no, para el grupo es fundamental también. Gringo, en esta Copa del Mundo, ¿con quién vas a estar más? ¿Con Argentina o con México? ¿Tu corazón para dónde está más? Ya con hijos y nietos mexicanos, ¿cómo estás? Lo que pasa es que a mí México me trató muy bien. Dentro de 3 o 4 años soy más mexicano que argentino, así que... Claro. No, yo trato de disfrutar el fútbol, me gusta México, ahora tiene también muchos chicos que ha llevado, que están por jugar a un mundial, con muy poco partido en primera. Vos antes normalmente te decían, para estar en la selección tenés que tener 200 partidos en primera. Claro. Hoy están en la selección con 15 partidos, claro, con un torneo. Entonces va a ser otra vivencia, va a ser otra preocupación. Entonces por eso digo que un líder dentro del grupo haría bien, porque hay muchos jóvenes. Entonces los líderes se crean
dentro del ambiente, en tanto Jiménez me parece que está pasando el mejor momento. Sí. Entonces, me parece de que siempre la gente que tiene partido en selección es importante. Por eso nosotros decíamos siempre que a nosotros nos tocó a lo mejor el retiro de varios jugadores, que no es lo mismo tenerlo en su mejor momento, en su mejor momento que cuando se están por retirar. Exacto. Profe, te cambió a ti, ¿te parece? Si es que tenías otra percepción, que los últimos juegos, Portugal y Bélgica, te cambiaron la percepción del equipo mexicano, como a mucha gente al ver, acaban ya una selección competitiva contra Europa, jugadores como Brian y Quiñones que destacaron, o ves una selección pareja que puede cualquiera hacer. Pasa que en el grupo también que le toca es un grupo, me parece que accesible, pero sí dentro del Mundial todo van a jugar con nerviosismo, con ímpetu, y van a querer siempre dar lo mejor. Después, bueno, la mente de cada uno y el desarrollo del partido, a ver cómo le van las cosas. Pero sí las selecciones que han jugado mundiales, que han pasado la ronda, que llegan a otro nivel más arriba por los partidos en mundiales o partidos en selección, seguro que van a tener mucho más posibilidad de ir avanzando partido tras partido. Gringo, pues agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros, invitar a la gente que va a venir a Guadalajara, dense una vuelta por el centro de la ciudad, que anden por ahí, el restaurante del Gringo te ofrece una excelente opción. 1980. 1890. Al revés, 1890. Andabas más o menos con los números. ¿Por qué? Bueno, porque la casa es una casa antigua, vieja, toda de barro. Sí. Y está modificada para el restaurante. Son 3 habitaciones. Ambientada. Son 3 habitaciones con el patio. Y bueno, es todo el piso, son de una parte sola, está nueva, pero lo demás son todo el mismo piso así de barro. Y se trató de dejarla lo más antigua posible. Mucha Gringo, suerte. pues muchísimas gracias, agradecerte mucho. No, gracias a usted. Gracias, Y ojalá que... profesores Esta es tu casa, Gringo. Esta es tu casa. Gracias. Seguimos. En pleno corazón de Guadalajara existe un rincón que mezcla historia, tradición, fútbol y mucha comida típica. Se trata de la Plaza de las 9 Esquinas, uno de los puntos más emblemáticos del centro histórico tapatío y que apunta a convertirse en una parada obligada para los aficionados que visiten la ciudad de Guadalajara durante la próxima justa. Desde temprano esta zona comienza a llenarse de turistas, familias y aficionados que buscan conocer el verdadero sabor de Guadalajara. Aquí el principal protagonista es la birria, uno de los platillos más tradicionales de Jalisco. La más famosa es la de chivo en caldo, acompañada con limón, cebolla, tortillitas recién hechas y salsa picante, y debe ser chile de árbol. Muy cerca se encuentran puntos turísticos como el Teatro Degollado, la Catedral y varios museos que forman parte de la identidad cultural de Guadalajara. Además, rumbo a la próxima justa, el gobierno del estado ha reforzado sus planes de seguridad y promoción turística para convertir distintas zonas del centro de la Perla Tapatía en espacios recomendados para visitantes nacionales e internacionales. Las autoridades aseguran que Guadalajara busca proyectarse como una sede segura, turística y preparada para recibir a millones de aficionados. Las 9 Esquinas pues representa justamente eso: tradición, gastronomía y ambiente tapatío en un solo lugar, un rincón donde el visitante puede desayunar una birria tradicional, escuchar mariachi, vivir el auténtico sabor de Guadalajara a solo unos minutos del corazón de la justa, donde estará efervescentemente el ambiente futbolero de la ciudad. En JC Medios, Alex Ramírez. Al barrilito. Y llegó el señor Camberos, el momento chingüengüenchón. Aquí estamos ya platicando No, con ese. ¿Quieres ser alburero? dejó el billar sin paño, mi chavo. Está Dejó el tosco billar. ese. No, Está tosco ¿te ese. acuerdas del Mago Frank, cabrón? Está tosco ese. El tacuche. ¿Qué te digo? Súbanle poquito el micrófono a Chava, está muy abajo. A ver, voy a subir este para que me lo Sí. suban. No subes nada. Para que ¿Qué se vas vea a bien el subir? Ahí está. saco. Ahí está. Voy a subir el micrófono para que me lo acomoden. Sí. Chava, ¿hoy de qué nos vas a hablar? Oye, fíjate que siempre se habla de que la justa deportiva de verano va a ser en Guadalajara. Sí. Pero técnicamente es en Zapopan. Sí, el estadio está en Zapopan, ¿es correcto? Y se va a llamar Estadio Guadalajara, Claro. Sí, es correcto porque es la zona metropolitana de Guadalajara. que es la que se conoce a nivel mundial. Así como va seguramente a ser el estadio de Nueva York, de New Jersey.
El de Guadalajara, pues está en Zapopan. Sí. El estadio de Dallas en Arlington. Sí, es correcto. Oye, Chava, dicen que ¿qué? La ciudad del maíz, no he visto una mazorca yo, pero se Ya- dice, a ver, Ya no. Está viejo, sí se acuerda. Ahorita ya Explícame, no. a ver. Digo que no es la Villa Maicera. la Villa Maicera, Oye, claro. después del Ángel Leaño hacia Tezistán, era puros maizales. O sea, eran Ya no sembradíos de ves. maíz. Lo que ha sucedido ahí es que hubo un cambio de siembra hacia lo que es el agave, porque pareciera como que aunque duraba más años, iba a dar más dinero. Y fue un error garrafal, creo que se arrepiente mucho el maicero de no haber seguido con el maíz. Pero todavía en Tezistán, que es municipio, todavía es parte del municipio de Zapopan. Por eso es que es importante hablar de Zapopan, porque es tan amplio que a veces solo identificamos que es el centro de Zapopan, ¿no? La parte donde está la Basílica de Zapopan, el primer cuadro. No, Pero- bueno, y Chavita, y las plazas, o sea, Zapopan tiene las plazas más rimbombantes de la ciudad. Fifís. Andares, no vayas tan lejos. Andares, ¿dónde está en Zapopan? Andares por recaudación. Galería Santanita, Zapopan. Sí, pero Andares podría ser un municipio por recaudación. No, señor, Galería Santa ¿No? es Tlacomulco. ¿Es Tlacomulco? Ah, bueno. Independiente. O Santanita. Pues es que Santanita está a la mitad en Tlaquepaque. Bueno, Santanita no es un municipio, ¿eh? No, Santanita no, pero yo ¿Pero Santanita no, no es municipio, no, pero pertenece a Zapopan y a Tlaquepaque, ¿no? El Una mitad y parte mitad. del O sea, pueblo de la mitad para está en atrás, Tlaquepaque y la mayoría en Tlacomulco. Es chistoso como de la mitad para atrás es Tlacomulco. De la mitad para adelante. jesuita, que todos conocemos, una parte está en Tlaquepaque, una parte está en Así Zapopan es, ahí se y otra divide. parte está en Tlajomulco. Así se Está divide. en 3 municipios. ¿Qué distingue, si tú tuvieras que recomendarle, Chava, a la gente que nos está viendo que va a venir a Guadalajara, qué hay que conocer en Zapopan o qué hay que visitar en Zapopan? Bueno, lo primero sí tenemos que ahí visitar el primer cuadro, donde está la Basílica la de basílica, Zapopan. ¿no? Es Sí. A 2 cuadras hay una cantina de la segunda más antigua de toda Guadalajara. ¿De qué? El Barrilito. ¿el barrilito Chingo. se llama? Sí. Oye, ¿Qué vas? ¿qué estructura es la Basílica de Zapopan, a diferencia de la de Guadalajara? ¿Qué arte? ¿Qué...? Bueno, es barroco, pero muy moderado. Es decir, Barroco no es, no es un barroco como el de Zacatecas, Sí. no es un barroco como el de otros lugares, es un barroco moderado, pero es una basílica que empezó a construir a finales del siglo XVII. Es decir, ya en el último, la segunda mitad de la época colonial. No es tan antiguo, ¿eh? Pero sí es interesante saber que al igual que el centro de Guadalajara, llegó a ser una basílica, la basílica que es nombrada así por determinación del Vaticano, cuando era simplemente un templo. ¿Sabes? Una de las, junto con San Juan de los Lagos, una de las imágenes más veneradas del país, la Virgen de Zapopan, ¿o no? Sí. La tercera, yo creo, Sí. atrás de Guadalupe y San Juan. Pues Bueno, Atalpa también. La gente se pelea entre que si San Juan o la de Zapopan, Zapopan. es la segunda o la tercera. Debe Pero ser más visitada. Ay, cabrón, qué difícil. todo el año yo creo que es más visitada la de San Juan. San Juan, porque hay mucha peregrinación todo el año. Pero el día de Pero la- acá el 12, Sí. puta, No cabría en el día de... Con lo que va el 12 de octubre llenas que para... son como 5 millones, ¿no? Es que si se mide de Guadalajara desde que salen, llega a ser hasta 3 millones. Y si contamos que... en Esto todo cuenta, o sea, no solo los que entran al templo, los que forman parte, ¿no?, de la peregrinación. Exacto. Ahora, fíjate muy bien, Guadalajara tiene 1.400.000 habitantes, el municipio de Guadalajara. Pero el municipio de Zapopan tiene 1.700.000. Hay más habitantes en Zapopan que en Guadalajara. Es más extenso. Es No, más bueno, extenso Chavita, y también. tiene las zonas más ricas y las más pobres. Así Eso, es. eso, Acabas eso de es de ver Zapopan hoy día, ¿no? contrastes. Los grandes contrastes. Esos contrastes son fuertes. Exactamente. Pero incluso el estadio de Guadalajara, el estadio de Guadalajara, que así se va a llamar, Sí. que está en Zapopan, está como en la línea entre la parte muy pobre y la parte muy rica, ¿no? Sí. Ahí se delimita. Y decirle a la gente, ¿no, Chava?, que Guadalajara y Zapopan, aunque son zona conurbada, son dos municipios muy diferentes en el sentido. Si Guadalajara está lo más viejito y lo más tradicional, donde olía tierra mojada por los veneros era Zapopan. Sí, puede ser. La lluvia no los dejaba ir a Zapopan. Sí, pero fíjate qué interesante lo que estás diciendo ahora sobre las diferencias entre Guadalajara y Zapopan. Te voy a decir un dato y somos dragones y nos gusta la comida. A ver, Poquito. Cruzando Patria, a los tamales de la parte de Zapopan les ponen salsa. En Guadalajara no. ¿cómo salsa? Sí. Tú compras un tamal en cualquier lugar en el municipio de Zapopan y te lo venden con salsas, como si fueran tacos. En Guadalajara no. Esto es interesante porque es un No, choque pues, cultural. yo sí he visto tamalerías Sí. donde ven tamales, Sí. que te ponen una salsa verde y una roja. Sí, claro. Y en otras partes les ponen crema y queso. Exacto, sí. Entonces es interesante cómo el choque cultural entre zapopanos
y tapatíos. Son tradiciones. Siempre diferentes. existió. De hecho, estamos ahora. Ay, me gusta el tamal normalito y atravieso A la mí ciudad para ir a también, casi normalito. ¿cómo no? Ay, que con salsa, Ese con es lo queso, mejor, no. naturalito. Oye, pero hay algunos que los doran. Todavía los zampan en la manteca dorada. No, Sí. por favor. O en el el tamalito natural es tan bueno, Oye, chaval. o en el comal con es todo y las fabuloso. hojas, ¿no? Sí, no, Sí, ¿Y qué les riquísimo. gusta? ¿De costilla? Les pico la No memoria para picas nada, decirles. ¿qué vas a picar? El de costillita de puerco. El de costillita. El rojo, el de adobada. Jero, rojo con cosita de puerco, picosita. Uf, O el verde de espectacular. pollo, güey. O el uchepu, como dicen en El Morelia, uchepu, ¿no? Que es es el de uchepu, el de elote. uchepu. Es diferente porque ahí la masa la cuelan. Es colada. Pero es un tamal dulce. Sí, claro, el uchepo. Dulce. la co- O el la de co- fresa, que es la- también típico de La acá. corunda. Pero la corunda es como tamal ya como el que comemos en Guadalajara, que es con un guiso, ¿no? Con un guiso ya. A ver, ¿cuál es el que es como ¿Triangulito? tlacoyo? ¿Como triangulito? Sí, Esa te es lo la, chingo también. esa es la- ¿Ese es cuál es? Esa es la corunda. La corunda, es al que yo me refiero. Y que ya, es, bueno, por Pero que la ejemplo, auténtica corunda lleva hasta ceniza, ¿no? Sí. Le echan un pasón de ceniza Sí. ahí, camberos. y tú que eres, por ejemplo, más de las tradiciones de Guadalajara, si vas a Zapopan y no es a los plazas comerciales y eso, te recomiendo que busques un buen salpicón de espaldilla. Ese está lloviendo. Vámonos. Ahora sí, las Vámonos. mejores Ahí está, tortas ahí está, ahogadas por favor. están en Ya Guadalajara. empezó Chava no con en su Zapopan. chingada. Vamos a esta, por favor. Vamos. A mis espaldas se encuentra el Lumen Field, uno de los estadios elegidos para ser sedes de la Copa del Mundo de 2026 y es el primer estadio que visitamos que además de tener a su equipo de NFL, que son los Seattle Seahawks, también juega de local los Seattle Sounders de la MLS, el primer equipo de fútbol que encontramos en este recorrido. Este estadio tiene capacidad para 72,000 personas y fue inaugurado en 2002, uno de los estadios curiosamente más viejos de esta Copa del Mundo, pese a que fue inaugurado en este siglo. Prácticamente todos los eventos importantes que ha habido en este estadio internacionales han sido de fútbol, pues ha sido sede de la Copa Oro en 2005, 2009 y 2013, además de que recibió la Copa Mundial de Clubes en 2025. Seattle Sounders, uno de los equipos que llama casa a este escenario, es uno de los más importantes de la MLS, pues ha sido múltiples veces campeón y además es el único equipo de la Liga de Fútbol en Estados Unidos que ha roto la hegemonía de la Liga MX en la Liga de Campeones de la CONCACAF, cuando en 2023 vencieron a los Pumas de la Universidad en la final por 3-0 en este mismo escenario. Durante la Copa del Mundo este escenario albergará 6 encuentros, incluido el segundo encuentro de fase de grupos de la selección estadounidense, además de un partido de 16avos y otro de octavos de final. Este estadio está ubicado justo en el centro de la ciudad de Seattle, por lo cual es bastante accesible por transporte público. Si bien no hay una ruta de camión que te deje justo en la puerta del estadio, hay muchas que te dejan en los alrededores y no tienes que caminar más de 5 minutos para llegar a él. La ciudad de Seattle es una ciudad que está construida sobre las ruinas de la antigua ciudad, pues en 1889 sufrió un incendio devastador que acabó con prácticamente toda la urbanización que había aquí. Entonces se construyó lo que conocemos hoy como Seattle por encima de aquella antigua ciudad. Además de eso, aquí se dio uno de los movimientos más importantes del rock en su historia, que fue el movimiento grunge en los 80s y 90s. Bandas como Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters, etcétera, llamaron a esta ciudad su punto de origen. Además de eso, de esta ciudad es originario el que para la opinión de un servidor es el mejor guitarrista en la historia del rock, el gran Jimi Hendrix. También una de las cadenas de alimentos más grandes del mundo, Starbucks, comenzó en esta ciudad en 1971. No muy lejos de donde estoy parado en este momento se encuentra el lugar donde comenzó esta cadena conocida internacionalmente. Para Fútbol para Todos Mundialista, informó Jonathan Nuño.